a todas y todos los medios de comunicación. Es un gusto estar acá en esta conferencia de prensa para brindar el siguiente mensaje. Ayer Semilla se hizo presente en una larga entrevista ante la Asociación de Gerentes de Guatemala. Una entrevista que debió ser el debate, pero que la candidata de la UNE decidió no asistir. Su ausencia es una falta de respeto para todo el pueblo de Guatemala y demuestra que no existe otra opción seria y responsable para cambiar nuestro país que no sea votar por Semilla. Nuestro futuro gobierno no solo va a hacer frente a estos debates, sino que también va a garantizar que construyamos un país unido para sacar adelante a Guatemala de la crisis actual, y esta unión la construiremos cambiando la forma en la cual se ha hecho política desde el gobierno central. Hoy Bernardo y yo queremos expresar ese compromiso, especialmente dirigido a los alcaldes electos, que tendrán que trabajar para unir a Guatemala. Nuestro llamado es a enfocarnos a mejorar la calidad de vida de todas las mayorías de nuestro país, especialmente de las más afectadas por años de política llena de corrupción. A continuación, les queremos compartir a la opinión pública esta invitación dirigida a los alcaldes, una invitación que es a trabajar desde hoy para el futuro que se nos viene. Gracias. Mensaje público a los alcaldes electos para el periodo 2024-2028. Durante años, la relación entre el gobierno central, los alcaldes y las corporaciones municipales han estado mediadas por la discrecionalidad, la arbitrariedad y la exigencia de subordinación del poder local al poder central. Esto ha incluido desde el reclutamiento de autoridades municipales para incorporarse al partido de gobierno a cambio de apoyos, hasta el condicionamiento de la inversión pública, pasando por la exclusión y la marginación de hecho de las corporaciones que no se sometan a las decisiones de quienes ostentan el poder ejecutivo. A esto se suma que muchos de los planes de inversión y de desarrollo en general se han realizado sin el suficiente diálogo y participación decisiva de los alcaldes y sus corporaciones, quienes conocen de primera mano las necesidades y demandas de la población. Mi compromiso como próximo presidente es cambiar esta realidad, fortalecer la autonomía municipal, promover la coordinación e impulsar el diálogo y la unidad para sacar adelante a Guatemala. Este compromiso implica aumentar la inversión pública en salud, educación, infraestructura en general y caminos rurales en particular. Promover espacios de diálogo para apoyar el desarrollo social y económico en favor del pueblo de Guatemala, especialmente en aquellos municipios más postergados históricamente, más abandonados por el Estado. Apoyaremos a los alcaldes sin distinción política y con el propósito claro de cambiar nuestro país y por el pueblo de Guatemala. Y este apoyo solo se hará posible creando espacios donde las autoridades municipales sean escuchadas, hagan propuestas, expresen sus necesidades y trabajemos en unidad, siempre bajo el marco de la transparencia y del beneficio de las mayorías. Están invitados a sumarse a este esfuerzo quienes estén dispuestos a abordar los enormes desafíos que enfrenta nuestro país. Este es un camino que está recién iniciando y para el cual los gobiernos locales serán actores claves que siembren la semilla del cambio. Un cambio que es de ustedes, que es del pueblo, que es de toda Guatemala. Muchas gracias.
Sí, candidato, ¿cómo va a asegurar usted esta transparencia y comunicación con los alcaldes, tomando en cuenta que la mayoría fueron electos por Vamos y por UNE? Esa es una pregunta. Y la otra, Sandra Torres está mencionando, asegurando que ella tiene el apoyo de 250 alcaldes, más de 250 alcaldes, aunque no menciona ni municipios, ni nombres, ni partidos. ¿Cómo van a contrarrestar ustedes este apoyo que ella dice tener en los territorios y cómo aseguran ustedes tener este apoyo? Nosotros no estamos contrarrestando el apoyo que tiene ella de distintos alcaldes, porque no vamos a jugar el juego de decirle a los alcaldes voten por mí o no van a tener otra. Nosotros estamos afirmando que es la obligación del gobierno central el trabajar con todos los alcaldes del país, indiferentemente del partido político con el que fueron electos, porque esa es nuestra responsabilidad y esa es la responsabilidad de ellos, unir esfuerzos para trabajar en bien del pueblo de Guatemala. Existen canales institucionales establecidos para conducir estas conversaciones que no requieren de pasar por el medio de certificar a favor de quién usted estuvo votando o a favor de quién movilizó personas entre la primera y la segunda vuelta o por quién fue electo en la primera vuelta. Quiere decir reconocer que un alcalde es una autoridad pública electa por la población con un mandato para cumplir una función y que con esa y en esos términos y con ese respeto nosotros como autoridad ejecutiva electa por el pueblo con un mandato para actuar para el cambio actuaremos de manera cooperativa en bien de la población. Siguiente pregunta. Candidato, buenos días. Si pudiera, por favor, contarnos a grandes rasgos cuál es su plan, o en el plan de gobierno, el tema de la atracción de capitales extranjeros y un poco también por dónde iría orientado su política para generar más empleos en el país. Bueno, la política para generar más empleos en el país tiene dos vertientes. La primera va alrededor de la inversión pública y el manejo de la inversión pública, no únicamente para construir esa infraestructura física que hace falta en el país, sino para hacerlo de una manera en que genere empleos de la manera más efectiva posible. Nosotros tenemos alrededor de eso programas de construcción de carreteras primarias, de carreteras secundarias, de planes de riego, de plantas de tratamiento ambiental. Todo va a ser, toda esa obra que se va a desarrollar durante esos 4 años va a generar empleo directo. Y esa es una de las primeras fuentes. Inclusive en muchos lugares vamos a manejar estas inversiones de infraestructura para que la construcción de las obras tenga lugar durante los meses en los que no hay actividad agrícola, de manera de suplementar efectivamente la economía de las familias del lugar. La segunda es generando las condiciones mediante las cuales los actores económicos se pueden ampliar y desarrollar en términos de poder tener mejores garantías para apoyar sus procesos productivos. Tenemos para eso las líneas de crédito, una línea de crédito para el desarrollo agropecuario, la línea de crédito para emprendimientos que le llamamos los préstamos semilla a 5% de interés, el fondo de inversión tecnológica y transformación productiva por 1.800 millones de quetzales que van a ser entregados a los actores económicos que deseen ampliar, tecnificar sus actividades. Todo eso va a ir generando una multiplicación de las oportunidades de empleo en el país. ¿Y la primera parte de la pregunta? Era la atracción de capital extranjero. Bueno, en primer lugar hay capitales que están ya listos para venir a Guatemala como parte de ese proceso de ubicación de capitales más cerca de los fuentes de producción. Pero en realidad lo que tenemos que tener claro es que para apoyar de manera sostenida inversiones significativas de capital extranjero en Guatemala para poner industrias no de tipo golondrina, sino que se sostengan con el tiempo, lo que necesitamos es dar fundamentalmente, en primer lugar, certeza jurídica. En segundo lugar, dar infraestructura de transportes. Y en tercer lugar, invertir en el capital humano.
Esas son las tres condiciones que el capital internacional exige para poder ubicarse en un país, y nosotros estamos trabajando en esa dirección de estas tres necesidades. Mira, vamos con el compañero que estaba por ahí, luego con el de TVQ, y luego vengo por ahí. Sí. Soy Azul de Radio Mundial, licenciado, muy buenos días. La pregunta es, en la publicidad de la otra candidata dice que sin quitarle nada a nadie. ¿Usted piensa quitarle algo a alguien? Nada, a nadie. Realmente me gustaría regalarle un poquito de vergüenza. Cae ya en actitudes chabacanas. Yo creo que se olvida para qué está compitiendo, porque lo que está evidenciando es que la estatura para dirigir un país, esa no la tiene. Buenas tardes a la mesa, doctor Arévalo, licenciada Karin, el diputado, honorable dama que nos acompaña también. Una consulta. A mediados del siglo XX, una innovación educativa fueron las escuelas tipo federación. ¿Cuál será su propuesta de innovación en la educación en pleno 2024, donde a sabiendas que Guatemala no está en los primeros lugares educativos? También otra pregunta, licenciado, ¿no se ha apuntado hacia el artista guatemalteco, realizadores de cine, de teatro? Si hay un programa en el Ministerio de Cultura y Deportes que se llama Espacios, ¿se continuará con este proyecto en el apoyo del artista nacional? Y si se continuará, si se mejorará. Y otra, la tercera, licenciado, sería, estamos en el mes de la Pachamama, ¿cuál sería su mensaje para poder cuidar pues la madre tierra? Es por el precio de una. La primera era sobre la calidad educativa. Mire, nosotros efectivamente, en primer lugar, tenemos claro que un país que no invierte en educación no va a salir adelante en el desarrollo. Sin educación no hay desarrollo. Y educar quiere decir no únicamente llevar educación a todos los ciudadanos del país, sino quiere decir llevar educación de excelencia, llevar educación de calidad. Nuestro proyecto en el plan de gobierno para el Ministerio de Educación implica una reestructuración completa del Ministerio desde la perspectiva de asegurarnos que se cumplan ciertos objetivos en términos de calidad educativa, y eso pasa por revisión de la malla curricular, atención al proceso formativo original de los maestros, el proceso de actualización continuo que tiene que existir, procesos de evaluación para poder medir si se están alcanzando los objetos y procesos de dignificación del Magisterio Nacional para que puedan cumplir con esta labor tan fundamental para el Estado en buenas condiciones. La segunda vertiente de ese desarrollo es la vertiente de la ampliación de la infraestructura. No solo tenemos muy mala educación, una de las peores del continente, de acuerdo a todas las mediciones, sino que además tenemos enormes problemas de cobertura. En el nivel primario, donde tenemos cobertura, digamos, razonable de un 85%, la constante que nos encontramos alrededor de nuestras filas en todo el país con Cari son las quejas del estado destartalado, abandonado que tienen las escuelas, estas escuelas primarias. O sea, de nada nos sirve tener un 85% de cobertura si los niños, en primer lugar, no tienen una buena educación, y en segundo lugar, si están haciéndolo en escuelas que funcionan prácticamente solo por la vocación de maestros y padres de familia, que son los que se encargan de tratar de corregir el abandono y el desinterés del Estado. No podemos tener más niños en primaria sentados en blocs con una tablita empezando a trabajar. Pero el verdadero problema de cobertura que tenemos está a nivel diversificado. Ahí, en el nivel diversificado, solo 1 de cada 4 personas que salen del nivel 10 básico tiene un instituto donde estudiar. Ahí nosotros vamos a hacer una ampliación, por supuesto, de institutos de educación diversificada a nivel de todo el país, pero como usted comenzó mencionando las escuelas tipo federación, que era un modelo que le apostaba a los modelos de excelencia educativa, nosotros vamos a hacer
un modelo de excelencia educativa en los 8 institutos de educación diversificada, de educación para el trabajo, que vamos a instalar en 8 regiones del país que hoy no tienen acceso a este tipo de educación, donde vamos a reunir a los mejores maestros, con los mejores alumnos, con becas para permitir que los alumnos de familias que no tienen recursos y que a veces les integran a las economías los puedan dejar libres para que puedan participar, y garantizar que de esos institutos vamos a dar la mejor educación posible a estas personas, pero no va a ser exclusivamente en esos institutos. La mejora de la calidad educativa y la presión educativa es objetivo central del país. Y en el tema cultural, de los artistas, nosotros de entrada está contemplado en nuestro plan de trabajo un aumento del 30% para las asignaciones culturales y los programas existentes. Y además, en el plan de inversión tecnológica y transformación productiva, hay 250 millones de quetzales que están destinados a la economía naranja. Y en esa economía entra todo lo que es creatividad digital, cinematografía, cualquier inversión de ese tipo que sea ligada a procesos productivos. Y la Pachamama. Y la Pachamama. Bueno, es decir, nuevamente, nuestro plan tiene una serie de intervenciones alrededor de la preservación del medio ambiente, que va desde cuidado y ampliación de las cuencas acuíferas, extensión de cobertura boscosa, protección de bosques, medidas para tratamiento de desechos sólidos, de aguas servidas, etc. Hay una serie de medidas que están construidas sobre la base de que la riqueza natural de Guatemala no es, es decir, es uno de los mayores bienes que tenemos, que es necesario cultivarlo, protegerlo y desarrollarlo, no únicamente en términos de mantener esa riqueza que tenemos ahora, sino de proteger los secretos que esa riqueza esconde todavía, donde nosotros estamos convencidos que puede haber elementos que van a incidir en el desarrollo económico del país. ¿Por qué no, por ejemplo, pensar en biotecnología como una de las grandes apuestas del país, cómo rescatar este tipo de productos basados en esa riqueza natural, productos que a veces, compuestos que ni siquiera sabemos que existen o están ahí, hacer los procesos de investigación, identificarlos y convertirlos en productos que después Guatemala puede llevar al mundo. De manera que no es protección, es cuidado, y también entender que la naturaleza puede seguirnos dando a nosotros si nosotros cuidamos de la naturaleza. Muchas gracias. Vamos a seguir con el orden de las preguntas. Por favor, sean más concretos en sus preguntas para que todos les alcance el tiempo. Con las dos compañeras de aquí, luego vamos con el compañero de acá. Allí teníamos otra y ahí otra. Bueno, nosotros presentamos la semana pasada 10 acciones inmediatas para el combate a la corrupción. Esas 10 son acciones que podemos tomar de manera inmediata, donde se encuentra, por ejemplo, vamos a poner en funcionamiento un gabinete específico que va a trabajar bajo la dirección de la vicepresidenta, un grupo que se va a dedicar, la comisión que se va a dedicar a hacer una investigación e identificación de casos y problemas precisamente para prevenir. Nos comprometemos a la denuncia que sea necesaria hacer ante las instancias. Nos comprometemos a el proceso de contratación meritocrática de todos los funcionarios y terminar con las prácticas clientelares. El paquete de leyes, llevamos a 6 leyes que están, leyes desde la ley de servicio civil, ley del organismo, la ley de compras y contrataciones, es decir, tenemos una serie de acciones inmediatas, pero no confundir, esas no es nuestro plan anticorrupción, esas son las medidas inmediatas que podemos hacer desde el Ejecutivo, pero en realidad todo esto conduce a la creación de un sistema nacional anticorrupción
porque entendemos que el problema de la corrupción está extendido a todas las instituciones del Estado, y entonces va a corresponder un esfuerzo mucho más integral que iremos construyendo en el marco de este primer esfuerzo. Se ganó una concejalía por parte de Semilla aquí en la capital. ¿Hay intenciones de trabajar proyectos con otras municipalidades de la mano, como Misco, Villa Canales, algunas municipalidades? Sí, bueno, hay toda una idea alrededor de rescatar el concepto metropolitano. Y de entrada nosotros hemos puesto sobre la mesa el compromiso de construir el metro de la ciudad de Guatemala. Y este es una mega proyecto que no puede ser abordado por ninguna municipalidad de manera aislada, que requiere la colaboración de entre las municipalidades que van a participar en ese proyecto y con el respaldo del Estado para poder hacer viable un proyecto de esta naturaleza. Que quiero aclarar, al final el metro es simplemente la columna vertebral de un sistema de transporte que tiene que ser multimodal, que tiene que tener otros ramales, que tiene llegando a todas las esquinas de la ciudad para poder transportar a la gente de manera digna y eficiente. Buenos días, doctor Arévalo, de Radio Urbana. Interesante esta propuesta desde el Ejecutivo para con los alcaldes, pero también hay unas autoridades ancestrales indígenas que han tenido presencia en esos territorios. Mi pregunta es qué tanto también hacia ellos se va a dirigir usted por medio de estos proyectos que está planteando ahora a los alcaldes actuales. Mire, estuvimos hace 2 días reunidos con el Parlamento Xinca. El Parlamento Xinca nos hizo la presentación de una serie de demandas alrededor de temas como educación, como salud, como carreteras, como apoyo a la producción, etc. Y nuestro compromiso fue regresar con ellos ya a comienzos del año entrante, de construir con ellos, mejor dicho, mediante el diálogo, un plan de acción para poder atender a las demandas de esta comunidad, de este pueblo originario que lo hace de esa manera. De manera que nosotros vamos a trabajar con las autoridades indígenas y en este caso lo digo porque ya hubo no una pregunta, sino hubo una presentación de una iniciativa y una respuesta nuestra. Sentémonos a trabajar un plan de acción para atender estas necesidades. Sí, gracias. Candidato, se van a repetir las elecciones en San Miguel Petapa y San José del Golfo. Ustedes tienen candidatos a la alcaldía en estos municipios y en San Miguel Petapa tienen también posibilidades de ganar. ¿Qué esperan? ¿Cómo se desarrollan las elecciones el 20 de agosto en estos 2 lugares? Bueno, creo que le vamos a pedir al Tribunal Supremo Electoral que ponga toda la atención del caso. Nosotros esperamos que las elecciones transcurran de manera tranquila. Sabemos que hay focos de preocupación y cierta trayectoria, especialmente por ahora que la gente no quiere perder, como lo hemos visto, y que están hasta tratando de descarrilar el proceso electoral con tal de que Semilla no participe en la segunda vuelta. Lo mismo está pasando a todos los niveles y vamos a pedir mucha atención para evitar el uso de la violencia, el uso de la coacción para interferir con los procesos electorales en estos municipios. Voy a ir con el compañero, había tiempo para una pregunta. Se ha quedado con la idea por ahí. De las radios departamentales, ¿cuál es su opinión con relación a que la candidata no quiere enfrentarse con usted en un debate público? Pues tendrá muy poco que decir y tendrá mucho que ocultar. Nosotros hemos estado aquí y cuando nos han preguntado hemos confirmado nuestra voluntad. Es ella quien tiene que responderle por qué no quiere pararse frente al pueblo de Guatemala y a acá. ¿Va a ir al debate del otro lunes? Yo sí. Ahora, si va a ser debate o entrevista, no sabemos. Buenas tardes, doctor Arévalo. La candidata Sandra se reunía con pastores y hacía ofrecimientos sobre una secretaría, también sobre no perseguir fiscalmente las iglesias. ¿Usted se ha reunido con estos sectores o qué propuestas tiene para este ámbito? Mire, nosotros hemos tenido reuniones con distintos sectores religiosos
católicos, evangélicos, anémicos, es decir, han sido múltiples las que hemos tenido, y nosotros sencillamente no estamos haciendo ofrecimientos más allá de respetar la absoluta libertad de culto que existe en nuestro país, garantizar las condiciones que tienen los guatemaltecos, las guatemaltecas, para ejercer a nivel individual y a nivel colectivo su fe de la forma que consideren más adecuada. Eso es todo. Y no hemos encontrado a nadie que nos pida alguna otra cosa. Muy bien, no, ya no habría más tiempo para preguntas. Les emplazamos para futuras ocasiones, deseándoles que tengan un feliz día. Muchas gracias.